Radio. Tercera hora de la mañana en Es Radio y también el 125 de Movistar y en internet y en los podcasts y en todas partes. Y vamos a contarles que el tiempo está pues enfriando. En abril aguas mil y efectivamente ayer empezó a llover por el norte, ya se fue extendiendo prácticamente hasta la todavía capital de la antiguamente llamada España. Se plantó casi en los montes de Toledo y va a seguir extendiéndose esta vez hacia el Mediterráneo, toda la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, es decir, Castilla-La Nueva, también Murcia, pues van a tener hoy chubascos más o menos fuertes, no van a ser grandes aguaceros, pero se van a notar. Y las temperaturas, todavía no ha llegado al Valle del Guadalquivir el enfriamiento, todavía se mantienen las temperaturas altas allí, pero en el resto de España, incluso en Canarias, que bajaron las temperaturas ayer, pues se nota muy claramente la caída en el termómetro, entre 4 y 6 grados, que no está mal en un par de días. Bien, ahora tenemos unos 13 grados en Madrid, pero no pasaremos de 23 y estábamos en 28, 29 los últimos días. La máxima sigue en Sevilla y en Córdoba y en Badajoz con 31 grados. Y la mínima, 1 gradito en Vitoria. Bien, y vamos con las 5 noticias del día que inmediatamente vamos a debatir aquí en la tertulia con Eduardo Inda, con Gabriel Albiac y Ana Samboal. Y tenemos que empezar naturalmente, pues como es lógico, por la sorprendente, a juzgar por la sorpresa en el Partido Popular, de la llamada a declarar como testigo de Mariano Rajoy en el caso Gürtel. Teniendo en cuenta que el caso Gürtel es sobre la financiación del PP, yo no sé cómo se extrañan de que llamen a declarar al jefe del PP, que era además el secretario general del partido, el director de las campañas de José María Aznar y el que ascendió a Bárcenas a tesorero jefe. Cuando en el 2011 Aznar le entrega el partido, lo hace candidato en contra de la opinión general y nunca ha pedido perdón a Aznar por eso, ni siquiera a sí mismo. Él nunca se equivoca, pero ese error lo está pagando caro. Pero ya digo, me sorprende, pero muchísimo, que en el Partido Popular se sorprendan. Ellos han querido una politización de la justicia. Ellos mantienen unos tribunales que da asco verlos cuando no penan. Ellos han tenido la mayoría más absoluta que ha tenido nadie en España para cambiar las cosas. Lo prometieron. Luego hicieron lo contrario de lo que prometieron. Lo anunciaron en la sesión de investidura. Lo anunció Mariano y lo anunció Gallardón. Lo repetiré siempre, más que nada para ver si consigo que se ruborice ese cara dura. Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. No solamente no acabaron, sino que redondearon la corrupción total, la politización total del Consejo del Poder Judicial y, por tanto, de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, amén del Constitucional y del Supremo. Es decir, no hay un juez en España que le deba su carrera al mérito profesional. Si no tiene méritos políticos, ya puede ser el mejor juez de la historia. Ni uno. Por supuesto hay buenos jueces, porque además de ser buenos profesionales, pues tiene una querencia política o un partido los quiere. Pero si un partido no te apadrina, como juez estás muerto en España. Así que no se queje ahora Mariano Rajoy, que es el primer responsable de lo que pasa en la justicia. Esta vez le ha empitonado el manso. Le ha pegado una cornada monumental. Un juez que no debería estar en la Audiencia Nacional por sus manifestaciones en favor de la ETA. ¿Quién mantiene la Audiencia Nacional abierta? Mariano Rajoy. ¿Quién mantiene la politización? Mariano Rajoy. ¿Y quién ha caído víctima de la politización de la justicia de Mariano Rajoy? Mariano Rajoy. Y creía que no le iba a llegar. Y dice que pena de telediario. ¿Quién ha puesto en el telediario a los de Podemos? Mariano Rajoy. Entonces, ¿de qué os quejáis? Bueno, pero esto no ha hecho más que empezar, porque la historia de Mariano, que aparentemente debería ser una declaración voluntaria de él, pero como no se ha querido jamás reconocer la evidencia, pues ahora se encuentra ante un problema. Si declara, va a tener que declarar, que pide declarar por plasma, irrisión nacional, que pues se tendrá que sentar la pena del banquillo de telediario. ¿De qué telediario? De los telediarios de Soraya, es decir, de los de Podemos. Claro que tiene pena de telediario, no haber entregado los telediarios a los comunistas. ¿Qué recogéis? ¿Lo que habéis sembrado?
¿Qué te creías, Mariano? ¿Que por ser hijo de juez, un juez no te iba a meter una cornada? Pues hijo, no te has dado cuenta, pero llevas aquí una como Julio Aparicio, que le metió por aquí y le salía el cuerno por la boca, pobrecico. Bueno, se salvó, pero gracias a los doctores de las ventas. ¿Y qué va a hacer el PP? Luego le preguntaremos a Pablo Montesinos, porque la verdad es que yo no lo sé. Y ya digo, creo que lo de la Audiencia Nacional es una charraná, que decía la folclórica. Una charraná. Pero esas son las charranás habituales de la justicia de Mariano Rajoy. Es que esta vez la víctima es él. La Audiencia Nacional ha citado como testigo a Mariano Rajoy en el caso Gürtel. Se desconocen los detalles y la fecha de la declaración, que había sido rechazada en 2 ocasiones anteriores. La citación ha sido pedida por la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, vinculada a su vez con el PSOE y con la corriente de Pedro Sánchez. En el Partido Popular, Martínez Maillo argumentaba que Rajoy está siendo víctima de una situación de abuso de derecho. Pablo Iglesias espera que Rajoy no declare por escrito e Inés Arrimadas en Ciudadanos hablaba incluso de una posible imputación del presidente. Sobre lo que se está debatiendo en ese procedimiento, poco o nada puede aportar el señor Rajoy, que fue precisamente Mariano Rajoy el que echó del partido a algunos de los que ahora están sentados en el banquillo de los acusados. Esta asociación, que todo el mundo sabe que sus dirigentes están vinculados con el Partido Socialista y donde no se busca la justicia ni saber la verdad, y con una intencionalidad extraordinariamente clara, y es de hacer daño político. Bueno, vamos a ver el contenido de sus declaraciones. A mí me parece que tendría que haber dimitido hace mucho tiempo. No nos extraña, con la de casos de corrupción que tiene el Partido Popular, en el caso de que fuera imputado por un delito de corrupción política, pues evidentemente nosotros solicitaríamos su dimisión, tal y como ellos mismos se comprometieron a hacer en el acuerdo de investidura. Bueno, hay que recordar que el Partido Popular, cuando llamaron a declarar a Esperanza Aguirre, que por cierto, y esto es un ejemplo para Mariano, dimitió, no porque ella se hubiera llevado nada, sino porque era la responsable política de los que en Madrid, en el PP de Madrid, sí se lo habían llevado, y ella dimitió como presidenta del Partido de Madrid. Eso es lo que debería hacer Mariano para empezar. Pero cuando llamaron a declarar a Aguirre y Arenas, entonces el PP dijo que por supuesto había que colaborar con la justicia. Bueno, con el joven Arenas todavía estaban, pues en fin, estaban tristes porque Arenas es de los amigachos de Mariano, pero con Esperanza Aguirre, hombre. Pues si son ellos los primeros que han apuñalado a los suyos, pero si son Montoro y Soraya los que hicieron la campaña contra Esperanza Aguirre, los que detienen a Rodrigo Rato, los que montan el escandalazo putrefacto, que eso sí que es justicia corrompida de las Black, que lo más black es la sentencia, que es una vergüenza. Pero son ellos. Pero claro, ayer tocaba Mariano. Y entonces ya lo que decían para Arenas y para Aguirre, hay que colaborar con la justicia, faltaría más. Ahora ya, ayer yo noté, a lo mejor es una impresión mía, que Maillo para Mariano no le gusta la misma justicia que le gustaba para Aguirre. A ver, el que más sabe de esto del PP es Pablo Montesinos. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Es verdad lo que yo sentí? ¿A ti te parece también que Maillo piensa que Mariano no merece el mismo trato judicial o justiciero que Aguirre, incluso que el joven Arenas? Creo que sospechas bien, Federico, entre otras cosas porque cuando se produjo la citación de Esperanza Aguirre, sin duda no se articuló desde el Partido Popular, desde la Dirección Nacional, toda una operación para proteger, para salvaguardar los intereses de Mariano Rajoy, como si se hizo ayer. Lo que ocurrió ayer hay que interpretarlo o hay que ponerlo en valor por etapas. En un primer momento, cuando se conoce la citación de Mariano Rajoy, lo que ocurre es que se desata una gran sorpresa tanto en el Palacio de la Moncloa como en Génova. Era un escenario que podía ocurrir, pero que no pensaban que llegara a materializarse. De hecho, un día antes, en el Comité de Dirección del Partido Popular, el asunto se trata de soslayo, apenas unos breves instantes para recordar que, en efecto, el tribunal iba a volver a pronunciarse sobre la posible citación de Mariano Rajoy. Pero pues perdóname un momento, Pablo. Aquí el mismo lunes estuvimos debatiendo y además Dieter Brandau dijo, y es verdad, hoy lo recuerda Inda en OK Diario, pero fue Dieter el primero que lo recordó, las manifestaciones del señor de Prada,
que son intolerables. O sea, nadie en la Audiencia Nacional puede estar diciendo que las penas contra los etarras son desproporcionadas. O sea, alguien que dice eso tiene que estar fuera de la justicia, por supuesto de la Audiencia Nacional. Pero cuando estaban uno a uno y uno dudando, ¿cómo podían no pensar que les podía pasar lo que les ha pasado? O sea, yo eso es lo que no entiendo. Pues en un primer momento, desde luego, cuando a partir de la 1 de la tarde se conoce esa decisión de la Audiencia Nacional, se reacciona con sorpresa tanto en el Palacio de la Moncloa como en Génova, y ocurre algo muy llamativo si lo comparamos con lo que después se articuló horas después. En un primer momento, el Palacio de la Moncloa envía un brevísimo argumentario interno en el que se dice que no se comentan las decisiones judiciales, que se respetan y que se colaborará con la justicia. Pues bien, ese argumentario es el que utiliza Carlos Roja, el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, para hacer una brevísima declaración en el Congreso de los Diputados, y a ella se atañen en el Partido Popular. Pasan las horas, se cruzan llamadas al más alto nivel entre el Partido Popular y en Moncloa, se constata el cabreo por ese cambio de decisión del tribunal y se toma una decisión. Al jefe no se toca, en palabras textuales de un miembro de la Dirección Nacional, y a eso de las 6 de la tarde recibimos los periodistas habituales que cubrimos la información del PP ese contundente comunicado del PP. Todo había cambiado, ahora se respetan las decisiones judiciales, pero se critican, y se vincula a la acusación popular, como ya lo habéis dicho, con el Partido Socialista, y se hace en pasillos off the record oficiosamente una crítica durísima a la Audiencia Nacional y a la decisión de citar en calidad de testigo a Mariano Rajoy. Todo esto en unas circunstancias en las que se escuchó con amargura los lamentos de buena parte de la dirección del Partido Popular, también de algunos ministros. Comentarios de pesadumbre, pero también de críticas. Qué vergüenza, llegó a decir un alto colaborador de Mariano Rajoy sobre lo hecho por la Audiencia Nacional. Una cosa, Pablo, yo es que no acabo de entender esta historia. ¿No se dan cuenta que si de todas maneras va a tener que declarar, ponerse así, lo único que hacen es demostrar su debilidad? Es decir, ¿no se dan cuenta de que lo de a jefe no se toca? ¿Cómo que no se toca al jefe? Pero vamos a ver, es que es evidente que ya han tocado a tu partido. ¿Cuánto lleva Correa cuánto lleva Granados en la cárcel? 2 años y medio. Año y medio estuvo Bárcenas. Es decir, han hecho lo que les ha dado la gana. Y sin embargo, cuando toca declarar al joven Arenas o Esperanza Aguirre, que ha dimitido y es un precedente, no por llevarse nada, sino porque tenía que haber sabido lo que pasaba en el PP de Madrid, y como no se enteró, dimitió, y lo dijo así. Pero ¿cómo no ven que al cambiar de actitud, al que dejan mal es precisamente al jefe? Sí, de hecho, como bien comentabas al principio, una de las claves es que el Partido Popular lo que hace ahora es acabar con su política de respuesta a los movimientos judiciales, con todo lo relativo a las tramas corruptas. Desde luego, con Esperanza Aguirre, tampoco con Javier Arenas, el Partido Popular nunca emitió ese durísimo comunicado que ayer recibimos. Ayer, el martes por la tarde, en respaldo a Mariano Rajoy. ¿Cuál ha sido el motivo que podemos poner encima de la mesa? Precisamente ese, que se tocaba al jefe, aunque después podamos hacer todas las interpretaciones que queramos, pero cabe recordar que la estrategia que ha utilizado el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy ha sido que el presidente del gobierno tratara de esquivar lo máximo posible todos los casos de corrupción, tratar de proteger a Mariano Rajoy lo máximo posible para que la corrupción le afectara lo menos posible. De hecho, lo hemos comentado en más de una ocasión, en qué momento se pone más nervioso, más irritado Mariano Rajoy, por ejemplo, en las entrevistas o en las ruedas de prensa. Yo he estado en varias de ellas y me ha tocado preguntar por qué tema, por la corrupción. En ese momento Mariano Rajoy tartamudea, Mariano Rajoy se pone nervioso, llega a mover una de sus piernas, que es un tic que le ocurre cuando se pone nervioso y no le gusta lo que están preguntando. Mariano Rajoy, ahora con esa citación ante la Audiencia Nacional, lo que hace es enfrentarse cara a cara con el pasado de Gürtel, que es
uno de los peores escenarios para el presidente del gobierno. Recuerdan también en Moncloa en un momento muy dulce para Mariano Rajoy. El lunes hablábamos de un comité de dirección completamente tranquilo en el que ni tan siquiera compareció un portavoz del PP porque decían en privado no tenían nada que comentar, los problemas los tenían otros y ellos se dedicaban a comentar, a valorar la agenda internacional del presidente. Pues bien, hoy todo ha cambiado, el escenario es mucho más complicado para Mariano Rajoy y se enfrenta con sus miedos, con el tema que menos le gusta, que es la corrupción. Bueno, pues lo seguiremos, naturalmente, seguiremos informando. Muchas gracias, porque la crónica de ayer era impagable, quiero decir, pagable moderadamente, como pagamos en esta empresa, pero estupenda. Y es verdad que las fotos, la misma foto que aparece en Libertad Digital, es de Mariano descompuesto. Mira que se veía venir. Bueno, pues piensa que a él no le va a tocar. Es que como él no es del PP, piensa que esto de... En fin. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias y adelante. Un abrazo. Bueno, ayer habló Prenafeta, que ha sido la mano derecha de Pujol durante 20 años. El hombre que ha corrompido a todos los medios de comunicación que no venían corrompidos de fábrica. En Cataluña casi todos, y de Madrid muchos que fueron a corromperse a Cataluña, y para todos había alpiste. Pero alpiste, cañamones, avena, trigo sarraceno, había maíz, había lechuguita para el canario, había de todo tenía Prenafeta. Será por dinero. Y ayer asistimos al espectáculo del más que presunto delincuente, el delincuente que admitía sus delitos, asustando a la fiscal por reconocerlos. Estos son las ventajas de la radio. O sea, si te lo cuentan, no crees que la gente exagera, pero lo van a escuchar ustedes mismos. El acusado admitiendo sus delitos y la fiscal acusada por su conciencia, por el susto que lleva encima de que el acusado los está reconociendo. Es decir, en lugar de disfrutar y recrearse en la suerte, presa de pánico. O sea, no el que tiene que ir a la cárcel, no, la que tiene que meterlo. Es que esta es la justicia de Mariano Rajoy. El que fuese secretario general de Presidencia de la Generalidad admite todos los delitos que se desprenden del cobro de comisiones ilegales en operaciones inmobiliarias y que oscilan entre el 3 y el 4%. Anticorrupción va a solicitar la devolución de unos 10 millones de euros a Luis Prenafeta y 2 millones a su hija. Durante la cita de ayer, el fiscal quiso que Prenafeta escuchara una conversación donde Artur Mas prepara un encuentro con un empresario. Este es el momento en el que Prenafeta reconocía los hechos. Era habitual en el mercado y era entre un 3 y un 4%. ¿Y el reparto era a partes iguales entre ustedes? Sí. ¿Los reconoce, los acepta tal y como están descritos? Tal como están. ¿Acepta, por lo tanto, toda la participación que en relación a las operaciones Miesma y Badalona y en relación al blanqueo de capitales se le imputa a usted? Sí. A la otra, sí. Le ha faltado decir, pero ¿usted se da cuenta de que esto es de cárcel? Sí. ¿Cómo se nota el que ha mandado siempre y el que ha obedecido siempre? Vamos, los que no se han atrevido nunca con ellos. Tiene más susto la fiscal que el acusado. Esa es la dictadura nacionalista catalana. Naturalmente, de aquellos polvos vienen estos lodos. Oriol Junqueras ha dado un paso adelante, asegura ahora que avalará una declaración de independencia unilateral si no se llega a celebrar el referéndum de independencia. Para el próximo viernes, el Gobierno de Cataluña está preparando un acto para dar imagen de unidad después de los últimos enfrentamientos públicos entre los miembros del Ejecutivo que conforman Esquerra y el PDeCAT. Bueno, y sigue el autobús del odio, pero autobús del odio que la Fiscalía no hace nada por detener, ni el PP denuncia. Luego tendremos a Eduardo Inda, que tras ganarle la demanda a Pablo Iglesias, pues hoy cuenta OK Diario que recibe cientos de amenazas de muerte. ¿Qué hace el fiscal Maza? Nada. O sea, cuando a un periodista lo sacan en un autobús, el autobús del odio, de un partido totalitario financiado por Irán y por Venezuela, que en una sentencia reciente, según la propia juez, se acredita que ha cobrado más de 250.000 euros en un paraíso fiscal. ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda? Nada. El señor Maza no hace nada. La Fiscalía Anticorrupción no hace nada. El PP no hace nada. El PSOE no hace nada.
Y ahí están, claro. Los matones, si les dejas matar, pues disfrutan. Podemos niega que el llamado tramabús haya abierto nuevas divisiones en el partido, a pesar de que algunos errejonistas califican la iniciativa de vergonzosa por ser una copia de la campaña de Hazte Oír. Mientras en Barcelona, la alcaldesa de Colau permite que se publicite la celebración del referéndum en los autobuses municipales. Bien, ayer lo denunció Karina Mejías aquí en Es Radio, pero no es denunciarlo en Es Radio, es ir a los tribunales, es perseguirlos, machacarlos. Son maricomplejines. Yo ya no sé quién es más maricomplejines, si la banda de Mariano o la colla de Albert. Pero... Ay, dice Begoña Villacís, que es Lara Croft. Dice, bueno, mientras algunos sacan autobuses, otros nos vamos a trabajar. No tenéis que trabajar contra el autobús. Vuestra primera obligación es un alarde totalitario, es una checa con ruedas. ¿Qué pasa? Que como no salís ninguno, creéis que os libráis. ¿Os libráis hoy? Vamos a trabajar. ¿A trabajar en qué? ¿Qué vas a poder hacer mejor que cargarte esa cosa siniestra que anda por las calles? Que ayer se le rompió el embrague. Eso es la maldición de Tania. En fin. Y tenemos que hablar de Europa, porque ayer elecciones en Gran Bretaña y hablaremos con Albiach de lo último en Francia. Bueno, en Francia Francia periódicamente se suicida, porque como es un país tan afortunado, más bendecido por los dones de la naturaleza, hay un virus en Francia, pero hace muchos siglos, Periódicamente se dedican a degollarse, a matarse, destrozan todo lo que tienen, que es mucho. Luego, como es un país tan rico, tan próspero y estupendo, además los franceses están encantados de haberse conocido, pues entonces se rehace enseguida. Y a los 80 años, otra vez vuelven a degollarse, a matarse, a guillotinarse. ¿Pero por qué? Pues no se sabe, pero sucede. Y el Brexit, que recuerden ustedes que fue una votación 52-48 engañando a la gente sobre las consecuencias del Brexit. Pues ayer la jeta Theresa May, que no fue elegida, ayer convoca elecciones anticipadas para reforzar su posición. Pero si el problema es que ahí se ha creado una doble legitimidad entre la votación directa y el Parlamento. Es que eso no tiene solución. Pero ahí están. Reino Unido volverá a las urnas el próximo 8 de junio después de que la primera ministra anunciase el adelanto electoral. Theresa May pretende legitimar así su poder en las urnas y reforzarlo para poder negociar con Bruselas. Aprovecha además que los laboristas de Corbyn pasan horas bajas. La Premier asegura que busca la unidad de Westminster. La división en Westminster pone en peligro que logremos un Brexit satisfactorio y causará daños a la estabilidad del país. Por eso necesitamos elecciones generales y las necesitamos ahora, porque debemos actuar en este momento. Solo tenemos una oportunidad. Bueno, esta es otra falsaria como Cameron. Cameron convocó el Brexit porque le había salido bien de milagro lo de Escocia, que jamás debió tolerarlo. Le salió bien de milagro. Ya están pensando en otro referéndum, claro, y ahora con el Brexit tienen más argumentos. Y lo hizo solamente para conservar el poder en el Partido Conservador. Y esta convoca elecciones porque ve a los laboristas flojos y piensa que va a reforzar su posición en el Partido Conservador. Exactamente lo mismo. Y si cambian el candidato y en lugar del inútil de Corbyn ponen los laboristas a otro, ¿entonces qué? ¿Cómo que la unidad de Westminster? ¿La unidad de qué? ¿Qué pasa? ¿Que van a votarla todos los ingleses? No. Es un caos total y absoluto, en el que ha metido a los ingleses el Partido Conservador, que sigue insistiendo en el caos, porque repito, de ahí no sale más que una ruptura entre la democracia directa, que ni es democracia ni es nada, y la democracia parlamentaria, que es la responsable. Yo voto a unos señores para que sean responsables, se estudien las cosas y negocien mis intereses en Europa, no para que monten el numerito para mejorar su situación en el partido. Vale la pena leer el artículo de David Jiménez Torres hoy en Libertad Digital, que salió ayer inmediatamente después de la noticia. Audacia y chantaje. Es verdad, los políticos ingleses son muy audaces, pero esto es un puñetero chantaje a la democracia británica, que no es la más antigua de Europa, más antigua del continente, y por supuesto tampoco es Cataluña, es el Parlamento leonés, 50 años antes que el inglés.
En fin, Iberia, Javier. Iberia, Federico, porque hoy nos recuerdan en Iberia que es el día de la bicicleta. Fíjate, Iberia quiere recordar también a todos los ciclistas que pueden llevar sus bicicletas a bordo de los vuelos de la compañía y además a precios muy asequibles. Así es que ya lo sabes, puedes viajar con tu bici, por ejemplo, para hacer la ruta austral de Chile, cruzar los Dolomitas italianos, incluso hacer una etapa del Tour de Francia. Si te atreves, contacta con Serviberia para hacer tu reserva en el 901 111 500. ¿Te imaginas que llegaran con la culotte y todos se subieran al avión de Iberia para ir a la próxima etapa? Maravilloso. Bueno, más barato además. Pues oye, te acabamos de dar una idea. Reponen fuerzas. Sí, y encima te tratan bien. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿cómo pueden participar en la tertulia que empieza ya nuestros seguidores? Pues nos pueden llamar y dejarnos un mensaje en nuestro contestador automático llamando al 914090503, 914090503, o si lo prefieren pueden mandarnos también un mensaje a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @eslamanana de FJL. Y como cada día vamos a sortear un lote de productos Lola, que en esta ocasión se va a León. La afortunada es María Álvarez. Fíjate, qué casualidad, estaba citando lo de León, porque es la verdad. Y como en España ya nadie lee nada de la historia de España, recomiendo un libro del gran Sánchez Albornoz, que es un día en la vida del Reino de León en el año 1000. Como era la vida cotidiana en esas zonas, León todavía dependía un poco de la legalidad asturiana, la vieja legalidad gótica, Gotholum. Y luego Castilla, que era la frontera occidental de León, pues creó nada menos que, bueno, prácticamente recreó España. Pero ahí es donde se crea el primer Parlamento Europeo para atar corto a los reyes, porque había un rey tan gordo, llamado Ordoño, que no podía montar a caballo. Y entonces su abuela, la reina toda de Navarra, decidió llevarlo a adelgazar a Córdoba. Porque como no podía montar a caballo, lo iban a derrocar. Claro, un rey que no puede montar a caballo, no puede ir a una batalla, no vale para nada. Y entonces el tío lo llevó a Córdoba, la señora, la reina toda, que murió con 94 años y peleando, creo que la desnucaron en un castillo de Navarra, claro, su familia, y entonces consiguió que adelgazara 40 kilos, montó a caballo y ya se rehizo el Reino de León. Si es que la historia de España es maravillosa, si la lees. Es la mañana de Federico, con Federico